En el día de ayer, 1 de agosto, se celebró el Día de Suiza, de la Confederación Helvética, ¿no? Suiza cumplió 1291 años de existencia, de formación, y eso es bastantes años. Suiza, todas las personas que saben que yo vivo en Suiza, ya piensan enseguida en dinero, ¿no? Dice, wow, está hecho. Y de verdad que nosotros estamos como parados sobre oro, en forma literal, pero nada más estamos parados, ya el resto no es nuestro. Después de Luxemburgo, Suiza es el país con mejor Producto Interno Bruto per cápita en el mundo entero. ¿Qué significa? Que en Suiza, por la cantidad de población que hay, somos más de 8 millones de personas que vivimos aquí, el ingreso per cápita, esa es una fórmula que realmente no nos hace favor, sino más bien nos perjudica. Eso le da prestigio a un país, pero a los pobladores no. La fórmula esta lo que saca es que por cada ciudadano hay una cierta cantidad de dinero en base a la cantidad de dinero que genera el país. Entonces nosotros tendríamos que ser millonarísimos porque aquí lo que tiene el país es muchísimo, pero el país, no nosotros. Eso me recuerda a Panamá, que Panamá tiene tanto recurso económico y tanto ingreso económico que no califica como para que organizaciones internacionales ayuden a los pobres, porque supuestamente todo el mundo tiene mínimo $4,000 mensuales. Pero la distribución de las riquezas es otro tema, ¿no? Cuando uno vive en países como Suiza o Panamá, de verdad tiene un problema cuando es cristiano, porque la comodidad es el peor terreno para desarrollar el cristianismo. Porque quizás tú no tengas todo el dinero que tiene el país, pero en el ambiente está la actitud. Y tú tienes a veces la misma actitud, tú y yo tenemos la misma actitud que tienen todos los que tienen dinero, aunque no lo tengamos, pero tenemos la actitud. Uno está parado, o sea, miren, hay un secreto aquí antes de entrar de lleno a la prédica, y es que aquí para que tú puedas vivir de una manera como se establece el sistema, tú tienes que gastar mucho dinero para que todo eso genere. O sea, tú no puedes ahorrar, o sea, tú no puedes estar con una mentalidad de que no, mejor no cojo nada a crédito, no quiero deberle a nadie. Aquí tú tienes que deberle a todo el mundo porque eso genera y ayuda mucho más para los impuestos a favor tuyo. Porque si no te lo gastas así, te lo quitan. Entonces, el sistema es una trampa financiera que nos lleva a ser unos tipos de esclavos, ¿no? En este aspecto. Pero vivimos bien, vivimos felices y no tenemos ningún problema con ello. Eso es lo que ocurría en la iglesia de la Odisea, a los que están en el estudio bíblico de Apocalipsis junto conmigo, que hemos terminado ya el estudio bíblico en cuanto al mensaje a las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La última iglesia se llama la Odisea y esa iglesia tenía unas características suizas, porque tenía mucha riqueza y la misma iglesia se sentía que era rica, pero en realidad a los ojos de Dios no lo era. Y esa iglesia tiene una de los calificativos más populares que mucha gente conoce y lo usan sin saber muchas veces el significado o la profundidad de ello. Y hoy vamos a estarle haciendo una radiografía a eso. Así que por esto la prédica del día de hoy se llama tibio espiritual, porque es la iglesia a la cual el Señor Jesús le dijo que eran tibios, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora un poco acerca de eso, de lo que es tibio, Y no podemos hacerlo sin llegar directamente a las Escrituras. Como saben los del estudio bíblico, una de las cosas que analizamos es que el saludo inicial y la despedida a cada iglesia era la misma. Jesús se presentaba en una forma en la cual era directamente a la necesidad o a la situación que la iglesia estaba viviendo. Y el saludo final era
o está escrito todavía en cada iglesia, es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre se cerró cada carta con eso y siempre se abrió con una presentación de Jesús, pero se abrió con algo interesantísimo. Cada carta empezaba diciendo el Señor Jesús a cada iglesia: yo conozco tus obras. En este caso, a la iglesia de la Odisea le dijo así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De esta primera parte, que no voy a estar hablando es completo de la iglesia de la Odisea, del mensaje, voy a sacar mucha información de ella para aplicarla a nosotros, porque nosotros como iglesia en Suiza tenemos muchas características de esta iglesia y tenemos que pelar el ojo, tenemos que estar pendiente a esto, porque corremos el peligro de ser laodicenses. Corremos el peligro de ser parte de la iglesia de la Odisea si nosotros nos descuidamos, porque tenemos todo el entorno y todas las características para ser una iglesia de la Odisea. Y lo que llama la atención, ¿saben qué? Que Cristo está por venir, ¿cierto? Amén. Y este es el mensaje a la séptima iglesia, a la última iglesia. Y me da a mí qué pensar de que sea también el mensaje a la iglesia de los últimos tiempos, porque está viviendo algo muy interesante. Yo quiero que antes que desglosemos la información de la iglesia de la Odisea, veamos algo importantísimo, y es la parte esta: yo conozco tus obras. Algo que nosotros tenemos que empezar a comprender es que Dios conoce todo, todo de ti y todo de mí, Él lo conoce. Vamos a ver rapidito el Salmo 139. Yo lo voy a leer mientras ustedes lo buscan, si no, cualquier cosa lo anotan. Pero los primeros versículos hablan de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dice el Salmo 139, versículo 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dice el versículo 12: aún las tinieblas no me encubren de ti. Versículo 13: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y estoy muy maravillado. La maravilla o el asombro que tenía David cuando escribió este salmo es poder comprender un poquito, porque no es entenderla, es comprender un poquito la naturaleza omnisciente y omnipresente de Dios. Que Dios está donde quiera que tú estés y sabe lo que sea que tú escondas. Y para mí esta parte del Salmo 139, escrito por David, me habla mucho acerca de lo que siempre el Señor Jesús le decía a cada iglesia. A todas, si ustedes pueden buscarlo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, excepto a Pérgamo, a todas le decía: yo conozco tus obras. Pero a Pérgamo le dijo: yo sé dónde vives. Me queda igual, yo sé dónde estás. O sea, yo sé dónde estás y yo sé lo que estás haciendo. Tus obras es lo que haces. La obra es lo que uno hace. Yo conozco tus obras. Dios sabe mucho más que tú lo que haces, porque Él conoce hasta la intención con la cual tú lo haces. Dios sabe algo también interesante. Dios sabe cuál es tu nivel.
Dios sabe cuál es tu nivel de compromiso, cuál es tu nivel de entrega y sabes cuál es tu nivel de relación con Él. Eso no lo sé yo, eso no lo sabe ni siquiera a veces tu pareja, tu esposo, tu esposa. Eso ni siquiera lo sabe tu pastor, tu líder. Eso quizás no lo saben las otras gente que está contigo en la iglesia. No saben en realidad cuál es tu nivel de compromiso. Quizás tienen una idea por la forma en que tú te desenvuelves o lo que hablas y dices. No saben las personas cuál es tu nivel de entrega a Dios, porque eso es algo que solamente tú y Dios lo saben. Y no sabe nadie ni siquiera cuál es tu nivel de relación con Dios. Porque no importa que tú tengas muchos años en los caminos del Señor, tu nivel de relación con Dios no dependerá del tiempo que tú tienes de conocerlo, sino de la intención que tengas de querer conocerlo. Y cuando tienes la intención, llevas a la acción. Entonces, en esa parte, uno podría, como pastor, como maestro que he sido de ustedes, entender más o menos el nivel de alguna de las personas en base al compromiso demostrado con algunas de las actividades que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, estudio bíblico, por ejemplo, culto, por ejemplo, ayuno. Uno ve más o menos en qué nivel puede estar alguien cuando tiene interés, mucho o poco interés, en las actividades de la iglesia. Porque las actividades de la iglesia llevan a querer conocer más a Dios. Un ayuno te lleva a tener un tiempo de intimidad especial con Dios. Y los ayunos congregacionales que hacemos nosotros una vez al mes, eso nos ayuda a cada uno a tener un nivel de relación con Dios más profundo. Un estudio bíblico también lleva a poder comprender el nivel de compromiso que cada cual tiene, porque dependerá de las prioridades que tú te establezcas en la vida, porque aquí hay alguien, por lo menos que yo conozco, que está tomando una capacitación en línea y tiene de esa hora a tal hora estricto conectarse para tener su curso, su capacitación. Y hubo un momento donde estábamos haciendo algo y dice, no, tengo que ir porque yo empiezo a tal hora y termina hasta tal hora. Yo dije, wow. Y está pagando, ¿no? Acá los estudios bíblicos son gratis. Entonces, hay un compromiso cuando uno tiene interés. Entonces, ya cuando hay el interés, ya uno desarrolla el compromiso, pero ese nivel lo sabe Dios y eso no es un punto en el cual yo vengo aquí a usar el púlpito para juzgar a nadie. Yo simplemente, esta palabra tiene que llevar a cada uno de los que estamos aquí, los que ven en el video después, a la reflexión de ver en qué punto yo estoy, en qué parte de mi vida espiritual, en mi crecimiento yo estoy. Si me estoy estancando, si estoy avanzando, si voy muy rápido, que yo lo dudo, porque uno con Dios nunca va más rápido, Él siempre va más rápido que uno, pero tenemos que autoevaluarnos porque quizás a veces nosotros no lo sabemos, pero Él sí sabe cuál es nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de entrega y nuestro nivel de relación con Él, porque al final la relación es con Él. Otra cosa que Dios sabe es cuál es mi intención, cuál es mi deseo y cuál es mi pensamiento cuando yo voy a buscarle a Él. Y esto es material de personas que ya tienen un poco de camino con el Señor, porque para los nuevos no es algo que se ponga en el tapete para evaluar. Cuando uno es cristiano, ¿cuál es la intención que uno tiene en el corazón para ir a la iglesia? Siendo bien honestos, hay que examinarse. No quiero decir más detalle más allá porque no quiero que se piense que yo estoy juzgando a alguien. Simplemente son palabras que Dios nos pone para evaluarnos porque dentro de lo que Él le dijo a la iglesia de la Odisea, Él dijo que al que ama, Él corrige. Y pienso que si algunas palabras ustedes sienten fuertes de corrección, entonces siéntanse amados por Dios y por mí, que soy el pastor de ustedes. Porque el compartir cada palabra de exhortación muchas veces va a llevar a confrontarnos con alguna parte en nuestras vidas que nosotros quizás no queremos tocar siquiera, porque la queremos tener ahí escondidita, como que no, bueno, cuando yo sienta de Dios,
bueno, ese sentir de Dios es simplemente se canoniza, pero cuando sienta, le salga de sí, yo voy a tratar o arreglar esto. Y cuando hay una palabra de exhortación, siempre va a haber una confrontación, porque nos está llevando a ponernos las pilas, a decir, ¿sabes qué? No, esto puede ser mejor, puede ser más. Sucede en los trabajos, sucede en las relaciones y sucede en la vida cristiana. La intención que hay en nuestro corazón cuando venimos a la presencia del Señor, ¿cuál es? De pedir nada más. O sea, el motivo, y ese es un trabajo que hemos estado haciendo mi esposa, la pastora y yo un poquito detrás, y quiero simplemente ahora correr el velo y descubrirle un par de cosas. Nosotros queremos es deformatear la forma en que el cristiano tiene el concepto de oración y de fe. La oración tiene que ver con relación con Dios, es establecer una relación, comunicación con Dios. La oración no es pedir. El pedir es parte de la oración, pero la oración no es pedir. Es como que la bendición no es dinero. La bendición es todo e incluye dinero en algunas ocasiones. Pero la bendición es tener una relación con Dios profunda y real. Eso es una bendición. Tener un buen matrimonio como lo tengo yo. No, perdón, algunos tendrán envidia, ¿no? Pero Dios le va a suplir. Tener una buena familia, tener una comodidad, eso también es bendición. Tener una iglesia en la cual congregarse, tener hermanos, personas en la cual te puedas apoyar en momentos tristes es una bendición. La bendición no solamente es lo económico. Entonces nosotros estamos tratando de reformatear o aprender a desaprender algunos conceptos y empezar a aprender los correctos en cuanto, por decir un ejemplo, uno de ellos es oración. Oración no es solo pedir, bendición no es solamente algo material. Y lo otro también es que fe no se trata de que yo pido y lo recibo. Fe se trata de creer y confiar en Dios, de que lo que Él tiene es lo mejor, aunque lo que yo estoy pidiendo no me lo da. Porque yo puedo estar pidiendo algo que va en contra del propósito de Dios y tengo toda la fe. ¿Ustedes creen que si Dios le ama y eso que usted está pidiendo no va conforme a su propósito y es más, lo va a desviar del propósito, Dios se lo va a dar? Yo creo que no. Yo creo que no. Eso es lo mismo como un padre que cuando su hijo le quiere pedir que algo que sea tóxico a su vida, pero que lo quiere con mucho dolor en el corazón porque ve a su hijo sufrir, no se lo da porque quiere que su hijo sea mejor. Entonces, asimismo, Dios algunas cosas tendrá que decirnos que no para que nosotros entendamos que Él tiene un mejor camino, que Él tiene una forma diferente de ver las cosas y tiene algo especial para nosotros, para nuestras vidas. Y regresando a lo que estamos analizando, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces. Dios conoce mi intención cuando yo llego a su presencia. Dios conoce mi deseo, lo que estoy queriendo y que estoy buscando. Y Dios conoce mis pensamientos. Yo no quiero agregarle cosas a esto, ni negativas ni positivas, porque simplemente esto es para introspección, a un autoanálisis, para que cada uno se examine a sí mismo y se ponga delante de Dios a prueba y le diga a Dios, sabe, yo encontré esto que no está bien en mi corazón y yo quiero sacarlo. Porque en la prédica yo entendí que si tú lo conoces, qué vergüenza para mí yo estar tanto tiempo haciendo el hipócrita, haciendo el papel de que soy santo y que estoy bien, y como decían los de la Odisea, soy rico y no tengo necesidad de nada. Entonces no tenga usted y yo que llegar a un punto donde el Señor le diga, versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor Jesús, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que frente a muchas personas nosotros podemos aparentar algo. Y no es porque querramos ser hipócritas y querramos ser malos. Es porque a veces queremos salvar el pellejo y simplemente yo entro de la congregación, mejor me hago el cristiano, mejor me hago el santo para no ser raro, pero en realidad yo no estoy buscando a Dios.
en realidad que Jesús venga a corregir mi vida es algo que no va conmigo, porque yo sé lo que quiero, que yo sé cómo soy y yo sé lo que a mí me gusta y muchas de esas cosas chocan con lo que Dios me pide. Entonces significa que yo no soy cristiano, porque un cristiano sigue a Cristo. Y si yo no estoy obedeciendo a Cristo, yo soy alguien que va a la iglesia, pero no soy cristiano. Entonces, puede que nosotros estemos en la iglesia con un orgullo y con un egoísmo que no le permitimos a Dios trabajar en nuestras vidas. Pero no lo saben los demás, porque los demás ven nuestra cara cristiano, nuestro hablar cristiano, porque podemos conocer mucho de la palabra, pero el corazón lo conoce Dios. Porque regreso y le pongo el punto. Jesús le decía siempre a la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces. Y es más, Él conoce la intención, el deseo y el pensamiento de cada uno de nosotros. Si a alguien engañamos, o si a alguien no engañamos, perdón, eso es a Jesús. A Jesús nunca lo podremos engañar, porque como Él decía cuando se presentó a la iglesia de la Odisea, Él es el testigo fiel y verdadero, porque Él nos conoce, porque Él es hombre estando en el trono celestial y porque Él vivió como hombre, como un ser humano, como tú y como yo, y sabe las verdes y las maduras que uno pasa aquí, pero sabe que se puede cuando uno se fortalece en el Espíritu y sabe que muchas cosas simplemente no nos da la gana porque tenemos todo el recurso para superar situaciones en nuestras vidas, porque Él lo vivió y Él la superó. ¿O por qué Jesús se iba siempre a apartarse a orar si Él tenía el Espíritu Santo y podía todas las cosas? Porque su carne internamente también peleaba para hacer lo que le daba la gana, para hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y era necesario que Jesús se apartara a orar. Y Él se iba y se separaba y no perdía nunca la comunión con Dios, pero siempre tenía sus momentos en los cuales Él buscaba fortaleza espiritual. Y si el Hijo de Dios lo hizo, tú y yo no lo vamos a hacer. Tenemos luchas. Eso Jesús lo sabe, Él es el testigo fiel y verdadero. Pero eso mismo nos condena. Porque quien nos pueda ayudar sabe que nosotros no queremos la ayuda. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras intenciones. Esa es la primera parte de lo que vamos a hablar. Son nomás dos partes, así que no se preocupen. En la parte de yo conozco tus obras, Jesús nos conoce mucho más de lo que nosotros a veces nos engañamos diciendo que nos salimos librados en esta parte. Que a veces de verdad que creemos en serio que le podemos decir a Jesús: mira para otro lado que yo voy a pecar aquí. Parece como un chiste, pero nosotros actuamos a veces así, pensando como que en algún momento Él se distrae. Y Él no se distrae, Él conoce cada una de nuestras cosas. La otra parte tiene que ver, dice en la lectura: pero no eres frío ni eres caliente, eres tibio. Tibio. ¿Por qué tibio es malo si tibio es un punto medio? A ver, en cuanto a temperatura, alguien que está tibio está sano, porque no tiene fiebre ni tampoco se está muriendo de frío. Si te ponen un termómetro y dice, ¿cuánto es? 37. 36, tibio, bien. Pero acá no. Y tibio es un balance entre caliente y frío. Y yo he aprendido que la vida tiene que vivirse en balance. Entonces uno diría, si hay que vivir en balance, entonces vivo tibio, porque es el medio de las dos cosas. Pero tibio no está bien porque no se trata de temperatura corporal, se trata de relación. La tibieza es lo peor que puede haber en una relación. A ver, aquí vamos en la parte de los cafés con bendición, que a las mujeres van a sentirse identificada. ¿A cuánta mujer le gusta un hombre tibio? Un hombre que no es ni fogoso, ni es frío, pero que está ahí más o menos, normal. Un normalón. No digan nada porque después sus palabras pueden ser usadas en su contra.
Pero en el amor se requiere, de verdad, cuando uno está de noviazgo, y pues, no sé si usted alguna vez le ha pasado, que han pasado 14 años con el novio que no se decide pedirle matrimonio. Y exageré, pasaron varios años. ¿Qué pasa con un novio que no se decide a pedirle la mano a su novia y pasa muchos años? Está tibio. Entonces, en ese aspecto, el tibio tiene que ver con la inconstancia. No tiene que ver con que está vivo, fuerte, tiene que ver con la inconstancia. En esta parte tiene que ver con que ni es frío ni es caliente. Está ahí más o menos. Y yo creo, lo digo a las mujeres porque las mujeres son las un poco más desesperadas en ese aspecto. Pero no, que se decida rápido, que vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Y entonces, cuando uno está así como que ni fu ni fa, como que sí, como, a ver, los de Latinoamérica, como decir, sí voy. Cuando uno está así, de verdad, eso, ¿qué es lo que pasa? Fastidia. Cuando tú vas a hacer un negocio, vamos a la parte de los negocios para que la parte de los hombres tengamos también participación en la prédica, que está en la parte de los negocios y hay que invertir y hay que trabajar en esto y uno de los socios está ahí como que, sí, yo voy a invertir en eso, está interesante, me gustaría, no está mal, eso puede ser. Uno dice, pero entonces decídete, pues vamos a hacer la cosa o no lo hacemos. Eso es un tibio, ese es alguien que está inconstante, como que es, que no es, mira, le gusta pero no invierte. Teniendo ese panorama un poco más claro, entonces nos vamos a identificar todos en la parte espiritual. Vamos a definir lo espiritual. Vamos a definir, antes de llegar a tibio, vamos a ver con lo frío. Esa es una frase que usamos mucho en la iglesia. ¿Quién es un frío espiritual? Un frío espiritual es alguien que no va a la iglesia. Es alguien que es apático, que es inactivo, sin deseo de las cosas de Dios. Está frío espiritualmente. Uno dice, no, ese hermano ya está frío, porque uno le habla de Dios y no quiere venir a la iglesia, no le interesa. Está frío espiritual. La contraparte, ¿quién es alguien caliente espiritual? Alguien que va a la iglesia, alguien que está activo, que tiene iniciativa, que está comprometido con las obras, con las cosas del Señor. Ese alguien que está en el fuego, este está en el fuego. Algunos dicen que está en el primer amor, pero esa es materia de otro costal que no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con prioridad. Pero ese es alguien que yo nada más me puedo referir a Joel. Joel era alguien caliente espiritual. Así, yo voy a servir al Señor. No, le decía a la pastora, Joel, deja eso que ya vamos a comer. Y dice, yo tengo que terminar esto. Cuando termine lo de mi padre, yo voy a hacerlos. Alguien que pone por prioridad las cosas de Dios, es que está caliente espiritual. Alguien que dice, en la otra semana hacemos ayuno. Dice, ¿por qué no hacemos ya? Mira, yo mañana tengo algo de esto, podemos hacer el ayuno. ¿Quién más se apunta? Vamos a hacer. Ese está en el fuego del espíritu, está caliente espiritualmente. Pero ¿quién es el tibio espiritual? El tibio es el que va a la iglesia, así que puede ser alguno de nosotros, pero va a la iglesia a veces, no va siempre. Va a la iglesia y las veces que va sin compromiso, va solo a asistir, no crece y su enfoque es que le atiendan, no a servir a nadie. Él vino a ser servido y no a servir. Se entendió él la forma contraria a lo que Jesús dijo. Este tipo de persona, que podemos ser tú y yo, son de las favoritas del diablo. Son las favoritas de Satanás. Mira, esta persona tibia, Satanás no la quiere sacar de la iglesia. Es más, algunas veces Satanás le dice, ve a la iglesia. Vaya, porque usted es tibio. Vaya, mijo. Porque las personas tibias saben mucho de Biblia, pero no la aplican para su vida propia, sino que la usan para juzgar y criticar a las demás personas. Ese es un tibio. Busca siempre su conveniencia y busca siempre que le estén sirviendo y atendiendo su gusto. Si algo no le gusta, el tibio se queja y no dice, es que esas alabanzas no me gustan. Mira, lleva 4 domingos poniendo las mismas. ¿Hasta cuándo? Y hay una alabanza que repite y repite y repite. Dice, no, estoy tibio. Los tibios se sobreestiman.
no se subestiman, se sobreestiman. ¿Por qué? Porque están dentro de la iglesia, porque van a la iglesia muchas veces. Y su necesidad de Dios es parcial. O sea, necesitan a Dios solamente cuando es algo urgente. De lo contrario, ya tienen su propio medicamento. Algo que como que su Dios es apoteque, farmacia o lo que fuera, donde de verdad se le acabó la medicina, entonces va y busca a Dios. Pero de menos, no. Y son irreales en su autoevaluación espiritual. Yo me he encontrado con personas, y son varias, así que si alguna de esas es usted, el que esté viendo el video o quien esté aquí, no es por usted, pero se lo digo a usted también, ¿no? Que dicen, no, yo tengo mi forma de creer en Dios. Y digo, vaya, es que cada cual tiene su forma de creer en Dios, ¿no? Y eso es verdad. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, pero no puede ser tan antagónico, tan contrario a las cosas que dice la palabra, porque son personas que yo le he explicado cosas de la palabra, pero dicen, no, yo tengo mi forma de entender a Dios. O tendrá también su propia Biblia, tendrá también su propio, es autónomo, es independiente. Yo digo, no puedo hacer más nada ahí, pero cuando tú quieres crecer, tú tienes que vivir en comunidad. Mira, todos los que estamos aquí hemos viajado porque todos somos extranjeros. Y hay una riqueza especial cuando tú sales de tu país. Tú eres como una rana que vive en un charco y para ti ese es el planeta, el universo. Pero cuando tú empiezas a saltar, te das cuenta que hay mejores charcos. Hasta que un día te das cuenta que saltando y saltando pasas por la calle y te pueden matar. Pero cuando tú sales de tu círculo íntimo, tú empiezas a ser rico en conocimiento. Cuando tú sales de tu cerrazón, de tu encierro, ¿de qué? De tu caparazón. Bueno, no era eso, pero para complacer a mi esposa le digo caparazón. Tú sales de tus cuatro paredes, sales de donde estás, empiezas a conocer de verdad la vida, empiezas a conocer de verdad. Cuando tú sales de tu mente estrecha de pensar, yo no conozco a Dios así, cuando empiezas a experimentar a Dios de una forma distinta, empezarás a conocer a Dios de verdad. Y no lo digo porque yo me haya sentido mal, porque de verdad le digo, si alguien, las veces que me han dicho, yo tengo mi forma de creer en Dios, a mí me da bastante pena que sea tan cerrado o cerrada esa persona, porque de verdad cuando tú abres la mente, tú estás abierto a conocer más. Pero no me hace sentir mal, así que no lo digo porque me quiero desquitar. Se lo digo porque de verdad es un momento que hay que abrir la mente y darse cuenta que hay algo más allá de lo que solamente tú piensas. Y cuando nosotros nos bloqueamos, nos cerramos nada más en lo que pensamos, nos ponemos como la samaritana en el pozo de Jacob, que no entendemos que llegó Jesús, el papá de los pozos, porque él fue que mandó a hacer los pozos, y iba a decir, ¿y tú eres acaso mayor que Jacob que hizo este pozo? Sí, por Dios. Sal de tu mente posera, que estás pensando nada más en este pozo de Jacob. Dios me trabaja así, Dios siempre me habla así, Dios un día te va a hacer como Elías. Elías cuando vio el terremoto, cuando vio el fuego y cuando vio el viento, no era una forma extraña de él conocer a Dios. Hace unos meses atrás, en el Monte Carmelo, él vio fuego. Un poco antes, él vio viento. O sea, él experimentaba a Dios de una forma terrible, así poderosa. Y él buscaba a Dios siempre en lo grande. Que Dios va a hacer algo grande y maravilloso. Y Dios le dijo, ahora me voy con el silbo apacible, porque es que yo no soy solamente viento, yo no soy solamente fuego, yo no soy solamente terremoto, yo también soy silbo apacible. Aprende que Dios te quiere hablar de muchas formas y no te quedes encerrado pensando en que solamente en la forma en que Dios te habló una vez va a ser siempre. Porque si eres así, corres el riesgo de permanecerte tibio, de no irte a la parte fogosa del Señor, porque llegaste a un punto donde está cómodo. Ya conozco a Dios, ya Dios trabaja así, todo eso. No, mi hijo, todavía no conoció a Dios. Apenas está empezando a saber quién es el Dios Todopoderoso.
en su multiforme gracia, Él nos salva de tantos peligros y tantas tonterías en las que nos metemos nosotros de formas distintas. Pero su gracia es la misma y su poder también es el mismo. Tibios espirituales. La tibieza espiritual nace muchas veces, no siempre, de la comodidad. Llegamos a un punto donde, bueno, tenía malos hábitos, ahora tengo el hábito de venir un domingo a la iglesia, pero eso no es todo. Bueno, ahora no estaba, hacía cosas indebidas, bebía o ingería cosas incorrectas, ilegales, y ahora no lo hago y ya, bueno, ya estoy más calmado. Modo que antes se formaba, a ver, no hay nadie aquí para que yo... Ahora, si hay alguien así, no piensen que yo lo digo por usted, porque ni siquiera lo sé. Se formaba la tercera y cuarta guerra mundial en la casa y ahora nada más no se hablan. No crean que porque las cosas grandes se apaciguaron un poco ya está bien. Siempre tienes que buscar lo mejor. Por decir un ejemplo, las relaciones de pareja o de amistades, tienes que buscar a que sean mejores, no que sean simplemente estables. Así, ni yo te agredo, ni tú me agredes, no te metas conmigo, no me meto contigo, todo está bien. Ese no es un matrimonio feliz. Entonces, hay que tener en cuenta que con Dios es lo mismo. Nosotros una vez lloramos, una vez experimentamos una presencia del Señor y ya, empiezan a pasar los meses y los años y yo me acuerdo cuando Dios me tocó y hace una semana no hizo nada. No, pero ¿sabe? Dios me tocaba de una forma increíble. Dios siempre quiere hacer cosas más allá. Yo recuerdo una vez cuando... A ver, algunos no habían nacido. 1985. Algunos no habían nacido. Yo estaba en los caminos del Señor empezando y yo me metía, mira, mis ganas, ese fuego del Espíritu, así que primer amor, entre comillas. Yo me iba en las noches después del trabajo a la oficina de la iglesia porque era amigo del pastor de la iglesia y yo me metía en la oficina a orar. Y yo me acuerdo que cuando yo oraba y me quedaba como media hora orando, aquí sentía un calor, un fuego, yo no sé si era como, no sé, Goku, fuego así. Salía como un fuego, una cosa así que no puedo explicar, pero era como una presencia de Dios. No la he sentido más. Mira, yo pienso que cada etapa tiene su forma en la cual tú te relacionas con Dios y cada vez va más intenso. Examínate ahora si tú lo que estás viviendo es lo mismo que vivías hace años atrás con Dios. Porque el conocimiento lo tienes, pero la experiencia de vivir con Dios, una relación profunda, un nivel más allá, eso tienes que buscarlo. No te puedes mantener tibio, porque Satanás te va a decir, pero tranquilo, ¿para qué tanto? Oh, tampoco vas a ser fanático, ¿no? Oh, cógelo con calma. Ay, Dios quiere darte más. Dice, no, pero ¿qué tanta pedidera a Dios? Nada más dale gracias. Oh, gracias. Y esa es una parte de la oración. La otra también es como Padre, Él quiere saber qué necesitamos y quiere saber y escucharnos. Y aclaro algo, Dios no está en la obligación de darnos absolutamente nada. No. Nosotros estamos en la obligación de obedecerlo absolutamente en todo. Y si nosotros como cristianos todavía pensamos que el cristianismo se trata de mí, de que yo estoy en la fe y por la fe que tengo cuando oro, todas las cosas se conceden, me equivoqué, no soy cristiano. Soy agorero, adivino, estas cosas que creen que no es karma, ¿cómo se llama eso? La repetición. No, esa mantra. Por el mantra. Es que en el nombre de Jesús, acá tiene que ver con tu sometimiento y tu obediencia a Dios. Entonces, puedes repetir en el nombre de Jesús. En Hechos sale alguien que dijo, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Dice, ¿quién eres tú? Conocemos a Jesús, a Pablo, y pues ¿tú quién eres? Y le dieron una revolcada a los demonios. O sea, tú puedes decir el nombre de Jesús, pero si tu obediencia a Jesús no está alineada, diga lo que quiera. Diga lo que quiera, porque no es fórmula de palabra.
tiene que ver con obediencia. La autoridad sale de la obediencia, no sale del conocimiento. Se dice así. Se dice en el nombre. Ahora, las oraciones se terminan en el nombre de Jesús porque ese es nuestro establecimiento, está establecido así. Pero nosotros no podemos agarrar las cosas como si fuera una fórmula. Porque si no, estamos tibios y engañados nosotros mismos pensando que estamos bien con Dios. Y la verdad es que estamos mal. Porque si somos tibios, estamos mal. Si no, lean en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 20, ¿qué le pasa a los tibios en la boca del Señor? ¿Por qué Jesús dijo que ojalá fuera frío o caliente? Porque en el aspecto que él hablaba de tibio, hablaba de alguien que simplemente quería aparentar algo. Y eso Dios lo aborrece. Eso a Dios no le gusta. Dios dice, mejor dime de plano que no quieres saber nada de mí, ya yo sé que vas así. Pero no te engañes a ti mismo pensando que eres algo cuando tu corazón no está entregado 100% a mí, aunque tienes todo el conocimiento. Y tenemos que tener cuidado nosotros porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios. No tenemos excusa de decir, yo no sabía. Todo fue dicho, todas las prédicas que se han hablado, que últimamente están bastante fuertecitas. Me decía mi esposa, si le cambiamos el nombre de Casa de Esperanza a Casa de, no sé, Látigo, ¿qué? Pero esa es esperanza para mejorar nuestras vidas, ¿no? Amén. El peligro de todo cristiano en la actualidad es estar cómodo y estar solo enfocado en la economía. Y ese peligro lo tenemos nosotros aquí en Suiza porque el sistema que tenemos aquí nos ahorca. Y nosotros tenemos que tener una sensibilidad de no permitir llevarnos por esa corriente, de que todo sea trabajo, todo sea. O sea, empiece a evaluar y a poner delante del Señor algunas cosas en las cuales tendrías que meter al Señor Jesús para que tu vida no se vaya simplemente en trabajo. Un testimonio claro, lo tengo aquí presente, el hermano José, quien predicó el domingo pasado. Él trabaja, pero como hemos hablado, tu trabajo correcto delante de tu jefe te da a ti la autoridad, por decir eso, o la opción de poder hablar con tu jefe y decir, mira, mi fe es esta y yo en lo que pueda siempre te voy a ayudar, pero necesito esta fecha, estos días especiales, porque son los días de mis reuniones cristianas. Y eso resulta, porque cuando tú eres un buen empleado, el jefe dice, bueno, dale, ¿cómo manejamos la cosa? Y cuando no se puede, cuando de verdad obligatoriamente hay que quedarse, hemos hablado, José y yo, se queda, bueno, ese día no va a la iglesia y después se pone al día, pero no es algo que simplemente nos arrastró, simplemente ya el trabajo es así y ya no podemos decir nada. Si no puedes decir nada, quizás el jefe es muy ogro, que puede ser cabe la posibilidad, o quizás tu trabajo tiene que ser un poco más ejemplar para que puedas tener la autoridad de tener la cara en alto sin nada que avergonzarte con tu jefe y decir, mira, mi situación es esta y esto, si le parece podemos hacer y arreglar esto. Yo les digo, de verdad, de todo corazón, en la forma en que yo he trabajado tanto en Panamá como aquí, eso funciona. Cuando tú eres muy bueno en tu trabajo, tú puedes decirle a tu jefe, mira, este día no puedo, pero todo lo demás te los cumplo y lo demás te hago y eso, pero este es mi parte con Dios. Ahí tú no permites que la corriente que ocurre, especialmente aquí en Suiza, de que nos lleve a hacer trabajo y olvidamos familia y olvidamos fe, nos lleve a un enfriamiento espiritual o a una tibieza de nada más estar con el conocimiento y no con la práctica. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Si tienes una buena casa, una buena ropa, un buen trabajo, un buen carro, estás en bendición. Y puede que estés tibio nada más, porque evalúas la bendición en base a lo material que tienes. Pero lo triste de esto es, dice Apocalipsis capítulo 30, versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo lo hemos usado para evangelizar, pero lo triste de ese versículo, que era una palabra que el Señor le decía a la iglesia.
Y lo triste es que el Señor Jesús, el motivo principal de este culto, nos diga a nosotros que yo estoy afuera. Si me abren, yo puedo entrar. Significa que yo lo dejé afuera. Y nosotros puede que estemos aquí pensando en tantas otras cosas y Jesús no es la prioridad. Y quizás el Señor está aquí, seguro Él está, pero quizás no esté en tu corazón, quizás está fuera de la puerta de tu corazón, porque tú te sientes rico, tú te sientes que no tienes necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Pero sin Dios tú eres un desventurado, pobre y desnudo. Ante la situación de tibieza de la iglesia de Laodicea, todavía el amor de Dios sigue firme ahí, el amor del Señor Jesús sigue permanente y hasta el final, y le da un último consejo, el consejo que está en el versículo 18, dice: por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Rápidamente, para terminar, voy a descifrarle las tres cosas en consejo que el Señor Jesús le dio a la iglesia tibia en la Odisea. Los tres consejos que le puede dar el Señor a la iglesia tibia en Suiza o en el mundo entero, que el enfoque está en lo material. Los tres consejos que Dios le puede dar a usted y a mí, si estamos calificando como tibios. El primero, dice: yo te aconsejo que de mí compres. O sea, cuando uno compra, uno paga un precio. O sea, yo te aconsejo que pagues el precio conmigo. Cuando se habla de oro, habla de fe, refinada en fuego, puesta a prueba. Yo te aconsejo, en lo primero, que purifiques tu fe por medio de la prueba, porque estás muy cómodo, pero tu fe necesita ser probada en el fuego para que salga pura y refinada como un oro. Y entonces con esa fe serás rico de verdad. Yo te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte, porque se dan tres cosas para comprar. Las vestiduras tienen que ver con obras, si son blancas, obras dignas de Dios. Recuerda que Jesús le dijo: yo conozco tus obras. Y después que dijo eso, no dijo a la iglesia de la Odisea, no le dijo nada bonito. Dijo: yo conozco tus obras, que tú tienes fe, que no has negado la fe, que has estado, como le ha dicho a las otras iglesias. Simplemente dijo: yo conozco tus obras, que tú eres tibio. Yo conozco tus obras, lo que tú haces y no está bien. Entonces yo te aconsejo, dice, que pagues el precio para hacer las buenas obras de Dios, para que te vistas con vestiduras blancas. Porque si no estás vestido con vestiduras blancas, tendrás vergüenza, porque se descubrirá la verdad que hay en el interior, la cual mucha gente no ha conocido, pero la conocerá si nosotros seguimos en la línea de la tibiez. Y el tercer consejo que le aconsejaba al Señor: que compre de él colirio para ungir sus ojos, los ojos de la iglesia, para que puedan ver, para poder tener ojos espirituales, porque estamos siendo muy carnales viendo todas las cosas. Cuando se habla de ojos espirituales, o para que veas, ojos para que veas, es porque estamos percibiendo lo incorrecto. Decía yo en el estudio bíblico que en la Odisea había una industria de colirio para que los viajeros comprasen colirio, esa medicina que ayudaba a aclarar la vista, que venía cansada del desierto por los vientos, la arena. Entonces nosotros, por la situación de la vida y cansados por las situaciones que ocurren en nosotros, estamos viendo a Dios de una forma distinta. Algunos lo estamos utilizando para que Él nos haga sentir bien, y algunos simplemente estamos viéndolo como el indiferente, porque yo sigo sufriendo y nada cambia. Y ese no es Dios en ninguno de los dos casos. El caso principal es que a veces nosotros tenemos que abrir los ojos, tener colirio y comprar de él colirio para poder ver,
lo que Él tiene frente a nosotros. Nosotros muy probablemente tengamos la solución, la respuesta en nuestras narices, pero no la vemos porque estamos queriendo ver otra cosa. Estamos pidiéndole a Dios insistentemente por algo, y Dios nos está presentando otra cosa y no lo vemos porque el enfoque está en lo otro y no en Jesús. Y hay cosas que tenemos que soltar. En las últimas prédicas yo estoy incluyendo mucho la palabra cristianismo porque citamos aquí y la mayoría de la gente que ve los videos los ve porque son cristianos. Entonces hay que cuestionarse, nos tenemos que cuestionar nuestro cristianismo, cómo lo estamos viviendo, porque a veces somos más mediocres que personas que no son cristianas. A veces somos personas más tristes que personas que no son cristianas y a veces somos más desventurados que personas que no son cristianas. Y vemos las que no son cristianas, lo vemos tan alegres, tan felices, tan resueltos, tan llenos de motivos, se establecen una meta y no llegan, pero insisten y siguen para allá y persisten y tienen fuerza de voluntad. Y nosotros tenemos una actitud que no es de cristiano, porque Cristo murió en la cruz, pero no murió derrotado. Él sufrió por las heridas que tenía, pero en su conciencia, en su mente estaba puesto el gozo. Por delante sufrió la cruz, dice la palabra. O sea que significa que todo el Gólgota y todo lo que sufrió en la cruz clavado, Él estaba viendo el futuro. Él tenía la meta por delante. Él decía, yo estoy muriendo por Julia, por Carlos, por José, por María, por Marta, yo estoy muriendo por él, yo estoy haciendo esto y esto le va a traer gran victoria y esto va a destruir las potestades y los principados, porque él estaba puesto los ojos en el futuro, en lo que va a lograr todo este sufrimiento. Y nosotros tenemos puestos los ojos solo en el sufrimiento, no en lo que va a resultar de pagar el precio por el oro, por las vestiduras y por el colirio. Estamos nada más pensando en lo que sufrimos ahora porque no lo queremos hacer, pero necesitamos pagar un precio para poder tener lo mejor en nuestras vidas. Y así que el cristianismo en nuestras vidas tiene que estar constante para autoevaluarnos siempre. ¿Qué clase de cristianismo estoy viviendo hoy? Yo creo firmemente que la gran mayoría de nosotros estamos viviendo cristianismos mediocres, con el perdón, si alguno se siente ofendido, pero simplemente tenemos que hablar la verdad, y cristianismo tibios, porque estamos conformados con la mitad de las cosas. Llegamos de frío a tibio y no queremos seguir adelantando hasta llegar al fuego del Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo nada más de migajas, como la mujer sirofenicia que decía, aunque sea los perrillos comen de las migajas, yo quiero esas migajas. Y nosotros no hemos sido llamados a comer migajas, hemos sido llamados a comer de la mesa. Pero nuestro cristianismo es de migaja, nuestro cristianismo se mantiene mediocre porque hacer un esfuerzo más no lo queremos. ¿Será que sufrimos mucho ya? Todavía no hemos pasado la cruz. La vida va a ser sufrimiento. La vida va a tener cosas difíciles. Pero si nosotros tenemos claro el objetivo y la meta, todo lo superaremos. Y nuestro cristianismo hoy día no puede ser tibio. Y tenemos que llamarnos la atención nosotros mismos y ponernos las pilas, porque eso no lo va a hacer ni el pastor, ni los que usted escucha en YouTube, ni nada. Eso lo va a hacer la determinación suya de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí esto era así, yo voy a cambiarlo y yo voy a hacer la diferencia. Y tiene que tenerlo conscientemente, sabiendo que eso va a implicar un sacrificio y que venga el sacrificio que venga, como decía una prédica, porque va a valer la pena. Este dolor va a valer llegar a la meta, hasta donde yo quiero alcanzar, y por lo cual Cristo murió. Cristo no murió para que seamos mediocres. Cristo murió para que seamos nosotros personas con vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude porque esto no está fácil. Señor,
Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes en esta vida cristiana, Señor. Padre, la salvación es gratis, pero la vida cristiana tiene un precio muy alto, Señor. Nosotros tenemos que ir muchas veces en contracorriente de lo que este mundo establece. Y más ahora, donde todas las cosas se están poniendo peor a nivel moral y a nivel de conceptos y pensamientos. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en la línea recta contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser valientes, hombres y mujeres valientes en el Señor, y saber que cualquier cosa que sea un precio alto es porque el valor es alto. Y vale la pena servirte a ti, vale la pena ser tu hijo, Señor Dios Todopoderoso. Vale la pena obedecer al Espíritu Santo, aunque alguna gente no entienda. Vale la pena el sacrificio de que algunas personas te juzguen mal y te vean mal porque tú quieres seguir las cosas correctas de Dios. Vale la pena el meterse en compromiso con tu obra. Vale la pena invertir en ti, Señor Jesús, porque tú eres el mejor y lo mejor para nuestras vidas. Nunca habrá nadie que se arrepienta de seguirte. Y nosotros queremos hacerlo aunque nos cueste lo que nos cueste, porque sabemos que lo vale. Ayúdanos, Dios, a cada día cuestionarnos qué clase de cristianismo estoy viviendo. Y que nuestro termómetro empiece a subir de tibio a más caliente, a estar en el fuego del Espíritu Santo, de la pasión por tu obra, del deseo de trabajar para ti, de servirte en la iglesia, de servirte donde quiera que tú nos envíes y de hablar tu palabra en todo momento. Sobre todas las cosas, Señor, ese fuego me lleva a vivir la palabra que conozco. Y no simplemente tenerla en la mente y en el conocimiento, sino también en la práctica, para ser sensato y ser inteligente con todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta gran bendición que tú nos das de ser tus siervos y de escuchar tu palabra que nos corrige para que cada día seamos mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.